la epístola a los Hebreos, el capítulo 11, y vamos a leer los versos del 8 al 10, perdón, del 8 al 10. Hebreos capítulo 11 y los versos del 8 al 10. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas, que nos permite, Señor, para reunirnos como lo que somos, parte de la gran familia de la fe. Siempre, Señor, suplicando que la sabiduría divina, la sabiduría del Espíritu de Dios tome el control esta mañana, que pueda darnos lo necesario, Señor, a cada uno de nosotros, que disponemos nuestro corazón para que ahí, Señor, en lo más profundo quede guardada tu palabra para beneficio nuestro y gloria tuya, Señor. Limpia nuestra mente, limpia nuestros labios, Señor, nuestro corazón, y que cada uno de nosotros tenga esa humildad, Señor, de poder recibir. Que esos orgullos, Señor, todas esas cosas que están afectando nuestra mente en este momento, sean limpiadas por el Espíritu de Dios, para que lo limpio y puro que es tu palabra, Señor, entre en nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. Con el versículo 8 que dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Uno de los propósitos del autor anónimo de esta epístola o libro, como también se le llama, es animar a los lectores a caminar, a luchar, a tratar de imitar, aunque sea un poco, la fe de esa persona que para ellos era su padre, Abraham, que tanto admiraban. Eso mismo, en el contexto de lo que el autor anónimo está escribiendo, para los lectores de ese tiempo, como también para nosotros, a ellos les está diciendo: así como su padre Abraham obedeció y logró salir, también ustedes tienen que salir del judaísmo para poder entrar a esa promesa que es por fe que se recibe, que es el cambio de la ley del judaísmo, entrar a la gracia de Cristo. Y ese mismo llamado que les hizo a ellos es también para nosotros, los que estamos aquí, que fuimos llamados a salir ¿de dónde? Muchos hablamos del mundo. Yo no quiero expresarme así que el mundo, porque en el mundo estamos todos. Sino el llamado es para que pudiésemos haber salido de las cosas que cuando nosotros empezamos a conocer los principios de Dios, nos damos cuenta que no son agradables a Dios. Y tenemos que salir de ese mundo, de esa situación que estamos viviendo, y pasar a los momentos en que nosotros sabemos que podemos agradar al Señor. Si usted me acompaña en la segunda epístola de los Corintios, el capítulo 6, el versículo 17, mire lo que dice las Escrituras. Segunda epístola a los Corintios, el capítulo 6 y el versículo 17. Por lo cual dice: salid de en medio de ellos. Mira el consejo que está dando, porque está hablando en el contexto de que somos templo de Dios.
¿Y que qué tiene que ver el ídolo con Dios? Por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Esos son los mandatos que la Biblia nos dice y son las cosas que nosotros debemos de ver en nuestra vida si en realidad estamos en esto, hermanos. Si en realidad estamos cumpliendo así como el padre Abraham, que le llamaban ellos, cumplió y obedeció. Si nosotros en realidad hemos acatado todos estos principios que las Sagradas Escrituras nos dan de salir de ¿qué? De lo impuro. Salir de en medio de esas cosas que ya no son para ti, dice la Biblia. Y cuando tú hayas salido y estés en lo puro, hayas salido de lo impuro a lo puro, yo, dice el Señor, os recibiré. Esos son los contextos en los que el autor de los Hebreos está escribiendo. Y una cosa muy importante que tenemos que saber, iglesia, es que cuando Dios quiere hacer crecer tu fe, hay una prueba que le da a cada uno y es la prueba de dónde. Si en este momento usted se está preguntando, ¿dónde, Señor? Y usted no siente que Dios le habla y no siente ninguna respuesta, podría ser que usted esté en medio de la prueba de dónde. Dios quiere que en esa prueba Él necesita ver si usted en realidad lo va a seguir donde Él lo guíe. Incluso en ese momento cuando usted no entienda nada, no quiera ir o no sepa para dónde va. En la Biblia, Dios usó la prueba de dónde con el patriarca Abraham. Fíjese bien algo muy importante que nos puede ayudar para que cada uno de nosotros vaya discerniendo cuál es el mensaje que en realidad yo debo de tomar de esto. El patriarca Abraham vivía en una gran ciudad llamada Ur de los Caldeos. Esa ciudad se encuentra hoy en lo que es Irak. Y Dios le dijo a Abraham que iba a convertirlo en una gran nación, pero que no lo iba a hacer en Ur. Y eso sucede mucho en la vida de cada uno de nosotros, que sentimos ciertos llamados, pero queremos que ese llamado se dé en la condición que yo me encuentro ahorita, porque es lo que a mí me conviene. Y muchas veces el llamado que Dios nos hace lo dejamos inconcluso y ya no queremos seguir oyendo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Dios le prometió a Abraham grandes cosas, pero le dijo, tenés que salir ¿de dónde? De tu punto de confort. Tenés que salir de tu comodidad. Usted se puede preguntar, y en ese llamado que Dios le dijo a Abraham que saliera, usted podría pensar o se mete, deducir si Abraham quería ir. Abraham estaba tranquilo en su casa. Abraham era un hombre rico, tenía ganado, estaba con su esposa, con su familia, estaba bien, hermano. ¿Habrá querido ir? Abraham tenía 75 años cuando fue llamado. No estaba en la mejor edad para dejarse ir en una nueva aventura en su vida. Y cuando yo leo eso, lo estudio y en realidad le pongo un poquito de atención, eso me ayuda a poder conocer un poquito más a mi Creador, a mi Dios, el que yo llamo a mi Padre Celestial. Porque para Dios no hay posición, para Dios no hay edad, para Dios ¿qué es lo que le interesa? Es su voluntad.
Es de que usted en el momento que siente que Dios le llama a algo, obedecer. Y esas son las situaciones que muchos de nosotros no las queremos. ¿Por qué? Porque todavía estamos en el lugar de confort y no queremos dejar eso. Y muchas veces sentimos ese llamado, pero tal vez Dios nos está pidiendo algo que va en contra de mi posición, que va en contra de mi situación, y hasta ahí nomás oigo, porque ya no quiero seguir escuchando lo demás porque no me conviene. Porque yo quiero que Dios sobre en mi vida como yo quiero, bajo las circunstancias que a mí me parecen y a mí me gustan. Así es como yo quiero trabajar. Pero por la situación que nosotros vemos en la vida de este hombre, las cosas no son así. Dios tiene sus planes, hermano. Planes eternos. Planes que muchas veces no logramos entender. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo podemos entender? Porque tenemos mente finita y tenemos un Dios que es infinito en sus decisiones. No podemos muchas veces captar absolutamente todos los planes que Él tiene para nuestras vidas, comprenderlos en el momento. Por eso es que necesita la fe ciertas convicciones que ya dentro de un poquito las vamos a ver, para que nos demos cuenta en qué es la fe salvífica, la fe bíblica, y así podamos nosotros caminar bajo estos principios. La pregunta es la siguiente, y yo me la hice y se la traslado con mucho respeto y cariño a la congregación. Y ante un llamado de parte de Dios en su vida, de dejar su confort, tal vez no le pida dejar su familia, pero le diga que con su familia hay que hacer un movimiento, que tiene que cambiar completamente su vida, pero pedido de parte de Dios. Y usted sabiendo que es Dios que se lo está pidiendo, la pregunta es, ¿lo haría? Cuando hacemos este tipo de preguntas así y las tiramos a la congregación, todos decimos, claro que sí. Pero ahí viene otra pregunta dentro de esta. ¿A cuántos de las personas que esta mañana estamos reunidos, Dios nos ha dicho que nos movamos? Y usted ha sentido en su vida que es directamente que Dios le está hablando. Y usted se ha hecho, como dicen por ahí, el suizo o el de los panes. O sea, y voltea a ver usted a quién le estará diciendo. Es a usted que le está hablando. ¿Dejaría su confort? Si es tan directo cuando Dios le dice, tenés que moverte. ¿Y para dónde, Señor? Si es que no te estoy diciendo a dónde, te tenés que mover. Ya son las situaciones que cuando leemos nosotros estos textos nos vamos dando cuenta de cómo es que en realidad se puede manejar una fe, de cómo en realidad ando yo con mi fe, que si en realidad hay un poquito que yo pueda decir, sí me mantengo en fe. Por eso le digo, a mí me ponen que pensar, pero me ponen que pensar, pero me agrada. Me agrada, ¿por qué? Porque yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero en realidad conocer esto. Yo quiero en realidad poder caminar, no de la forma tal vez como caminaban ellos, pero aunque sea un poquito. Poder, aunque sea un poquito, luchar por agradar a Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible, dice la Biblia, agradar a Dios. Entonces esto quiere decir que mi presencia aquí no le está agradando a Él, que la forma como yo estoy sirviéndole al Señor puede que no le esté agradando. ¿Por qué? Porque no tengo fe. Porque lo único que le agrada al Señor es la fe que usted tenga en Él. Sin fe, dice la Biblia, es imposible, dice. No dice que es difícil, dice que es imposible agradar a Dios. Entonces, por eso es que me interesa esto. Por eso es que yo tengo que conocer y tengo que ver hasta dónde estoy avanzando, o si estoy retrocediendo, o si estoy inmóvil, ni para atrás ni para adelante. Abraham pasó la prueba ¿de dónde? Es tremendo, hermano. Cuando usted en realidad lee, se mete en el tema, dice, y esto será cierto. Así como muchas veces
Y lo voy a decir, iglesia. Usted se pregunta, ¿y en realidad existe Dios? Me parece casi imposible que alguna persona nunca se haya preguntado eso, por más cristiano que se la lleve. Hay ciertos momentos, ya sea del enemigo, de la situación que estamos viviendo, que como que se nos quiere meter cierta dudita por ahí. Y ahí es donde viene el Espíritu de Dios y bajo el conocimiento que las Escrituras nos han dado, fortalecemos. Claro que mi Señor existe. Y eso nos hace recordar maravillas que Él ha hecho en su vida y en mi vida. Y es lo que nos da dando la solidez para decir, ¿cómo no voy a tener fe en mi Señor? Pero debemos de ¿qué? De manejarla como dice las Sagradas Escrituras. En Génesis capítulo 12 se narra la historia de Abraham. Vaya conmigo, Génesis 12:1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo de este tema y de este versículo he hablado en muchas prédicas porque es algo impresionante. Es que aquí no es tanto vete de tu tierra y de tu parentela, ahí no es tanto eso. El punto clave en lo personal es a una tierra que te mostraré. Aquí hay dos factores que influyen. Hay dos factores que son los que usted y yo debemos de analizar, que son la verdadera convicción de que lo que la fe. El primer factor es obediencia. Ese es el principal. Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tus padres, a una tierra, póngale atención, que te mostraré. El otro punto de convicción, además de la obediencia, es la credibilidad. Tiene que creer, hermano. Primero tiene que obedecer y tiene que creer. ¿Por qué? Porque voy a ir a un lugar donde no sé. Él me la va a mostrar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que comenzar a caminar. ¿Y para dónde? No sé. Yo voy a abrir lo que yo entiendo, la puerta de mi casa, de mi rancho, de lo que sea, y yo voy a salir. Y aquí se juntan un par de factores bastante importantes a vencer. Lo primero es la incertidumbre. ¿Qué pensará ese hombre? ¿Qué pensó ese hombre? ¿Cómo le explicó a la mujer, a la señora de él? ¿Cómo pudo haber manejado esa situación? ¿Y para dónde vas, hijo? Es que no sé. ¿Y cómo es que te vas? Pues sí. Si es una orden de Dios. Entonces lo primero es la incertidumbre que tenía él. Lo segundo a vencer es creer que al salir a la deriva, yo tengo a alguien que es el que me va a guiar. Y el tercer punto, que es muy principal, es que yo debo de ir en una gran conexión con Él, porque Él es el que va a guiar mis pasos. Yo no sé para dónde me lleva, no sé ni para dónde voy, si para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, no sé. Pero Él dice que me lo va a mostrar y yo tengo que comenzar a caminar. Entonces, ¿qué me va a hacer a mí no perder el rumbo? Mi conexión con Él. Cuando usted está perdido o que quiere una dirección en San Salvador, hoy hay ciertas aplicaciones que usted las conoce mejor que yo. La más práctica es el Waze. Pero si usted no va pendiente del Waze, usted se va a perder.
Tiene que ir viendo, tiene que ir aquí, y ya voy a llegar al cruce, ya va esto, lo otro, que muchas veces habla, otras veces no habla, lo que sea, pero tiene que ir pendiente. ¿Por qué? Porque lo está guiando. Y esa es la forma para poder obedecer a Dios. No solo eso, hay que tener convicciones, hermano. Obedecer, creer, vencer la incertidumbre, empezar a creer que Él me va a guiar y mantener una relación directa con Él, íntima con Él. ¿Para qué? Para no perder el rumbo. Es que no sé para dónde me lleva. Él solo dice que en el camino me va a ir mostrando a dónde voy a agarrar. Entonces cuando uno lee y se detiene en eso, hasta ¿y cómo es eso, pues? ¿Y cómo reaccionaría yo ante un pedido de parte de Dios a mi vida de eso? Porque para eso es la Biblia, para eso es el mensaje, para confrontar. Si no, no sirve. Si yo solo leo esto y me voy de corrido, no he leído. O sea, leí, pero no entendí. Pero no afectó mi vida, no me puso a meditar, no pensé en nada. Sino que lo agarré como un libro más, y la Biblia no es eso. La Biblia no es un libro más. La Biblia es la palabra eterna de Dios. Entonces, esto, hermano, es lo que significa a usted lo que llama la verdadera fe. ¿Lo haríamos nosotros? Mucha gente y muchos de nosotros, no hablemos así, hablemos de nosotros, ni siquiera podemos cambiar un trabajo porque sentimos que no, que ahí tenemos que estar. Nos asusta el cambio. Mucho menos irnos de una ciudad a otra o cambiar de un país, no. Nos asusta el cambio. Es increíble también lo arraigada que están nuestras vidas con nuestros familiares, lo cual no es malo. ¿Y cómo va a ser malo querer a su familia? Pero muchas veces es tanto el arraigo que no nos permite cumplir lo que Dios nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque ponemos adelante, ponemos primero la familia, ponemos primero nuestros trabajos, ponemos primero nuestro confort a lo que Dios nos está pidiendo. Bajo un concepto natural. ¿Natural en qué sentido? Que todos sabemos que lo que Dios te dice es bueno. Pero eso lo sabemos ¿a dónde? En nuestra mente natural. Pero en nuestra vida espiritual no lo aplicamos. ¿Por qué? Porque no creemos. ¿Por qué? Porque no somos obedientes. ¿Por qué? Porque no nos dejamos guiar. Entonces, yo lo que logro entender que estos son los ejemplos que yo tengo que seguir si quiero ir un poquito más tratando, luchando de agradar a Dios. De imitar, aunque sea un poquito, lo que es la fe. Porque ese fue el propósito del autor anónimo. Enseñarle a sus lectores, enseñarle al grupo de hebreos ahí, de judíos, cómo era la fe. Esto no es solo por molestar, esto es como un ejemplo. Mire, el Padre que ustedes tanto admiran, que de donde viene nuestro padre Abraham, esto era la forma como caminaba con su Creador. Debemos de salir de todas esas cosas. Ahora bien, ¿por qué lo sacó el Abraham? Primero, para ver si Abraham en realidad confiaba en él. Hay pruebas en las vidas de nosotros que son de ponerle mucha atención. Es fácil dejarnos ir, es lo más sencillo que hay. Pero hay que meditar. Hay que clamarle al Señor que hable a nuestras vidas por medio de la palabra para ver si en realidad voy a dar ese paso a una tierra que Él me va a mostrar, a esa decisión que voy a tomar, que Él en el camino me la va a ir poniendo, me va a ir diciendo si estás en lo correcto o no estás en lo correcto. Es Él.
Abraham, sin saber a dónde iba, pero iba, ¿sabe qué, iglesia? Iba en paz. Es que Dios es paz en tu vida. Cuando Dios está al control y tú estás permitiendo que Él tome el control, una de las evidencias es la paz. ¿Y la paz que qué? La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué pasa sobre todo entendimiento? Porque el mundo no la puede entender. Tú estás dentro de un gran problemón, pero estás con fe en tu Señor y la gente no lo puede entender porque no le cabe en su mente y tienen razón. La Biblia dice que para el hombre natural todas estas cosas son locuras. La Biblia no se equivoca. No puede comprender los pasos espirituales que usted o yo podemos dar en esta vida. No lo puede entender. Por eso se tienen que manejar bajo los conceptos y preceptos establecidos en las Sagradas Escrituras, para darnos la fortaleza a nosotros de seguir adelante. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y lo sacó de su tierra, lo sacó en ese tiempo, idolatría tremenda. Dios no quiere, ni te está diciendo que te vayas de tu casa, ni que te vayas de tu país, ni que te vayas para otra ciudad. Él no quiere que todo el mundo haga eso. En el concepto para el cristiano, para la iglesia, es que abandonemos las cosas que están influyendo para no mantener la relación adecuada, la relación correcta con Dios. Lo que usted en su interior anhela, pero no lo puede llevar a cabo. ¿Por qué? Usted lo ha de saber. Que nos alejemos de personas que están influyendo en nuestras vidas para mantener una relación como debe de ser. Que la bloqueemos. ¿Qué te interesa más, Dios o la persona? Y si esa persona está influyendo en mi relación con Dios, la Biblia dice que debo de cortarla. ¿Por qué? Porque es dañina para mí. Porque el ser humano, mientras esté en la tierra, aquí andamos todo lo que cada uno de nosotros éramos antes. Y nos ha costado dejar. Y lucha contra nuestra parte espiritual, el hombre natural. La mujer natural está luchando todos los días, el hombre natural está peleando. ¿Por qué? Porque quiere la vida de antes, la cual tenía bastantes cosas agradables a nuestra manera, porque era la forma que fuimos educados, la forma como fuimos criados, la forma como fuimos acostumbrados a vivir. Y de repente viene un cambio en nuestras vidas, pero todo lo de cositas que usted era antes, aquí las anda en su corazón y en su mente. Y de repente se le vienen. Y es donde el hombre espiritual que usted está alimentando tiene que luchar contra ¿qué? Contra el hombre natural que le está diciendo que regrese. Pero como Dios dice que me vaya de mi tierra y de mi parentela, de todo lo que me estorba mi relación con Él, yo tengo que seguir caminando. Yo tengo que seguir adelante, hermano. Pero para seguir así necesito yo la fortaleza que el Señor me da por medio de las Sagradas Escrituras. Porque en los momentos que voy a definir mi camino de fe, que digo, voy a entrar en este paso, voy a ir así como el padre Abraham a esa tierra que Él me va a mostrar, a esa situación que está delante de mi problema, que no sé cómo va a resultar, pero yo voy a empezar a caminar. Debo de ir con obediencia y credibilidad. Y debo ir en una relación intrínseca, súper unida con Él. ¿Para qué? Para no perderme del camino. Para seguir oyéndolo. No puedo yo despegarme ni un momento de Él en el paso de la fe. Jamás lo puedo hacer, porque me voy a perder. Porque tal vez cuando comience a caminar me dice hasta aquí nomás. O puede que me diga ya no más. No sé, pero tengo que ir caminando. Y no sé hasta dónde me va a llevar Él. Cuando salí ya del colegio de teología, que me ordenaron y todo eso, dijo el pastor que, dijo, ahí está el hermano Munguía, hay 2 iglesias, díganle que cuál quiere. Y me llevó el pastor Ortiz un domingo. Dije el pastor que vayamos, me dijo, y que usted elija. Y fuimos a Hilo Vasco. Bonita la iglesia.
tenía su bus, bien bonita la iglesia. Oímos el culto, el pastor Ortiz predicó. No decida todavía, me dijo, vamos a ir, me dijo, a otra iglesia que el pastor por algún motivo la va a dejar. Y nos fuimos a Jayaque. No, hombre, desde aquí vamos para arriba, yo solo me acordaba de mi Santiaguito, aquel clima, neblina, cafetal, qué lindo aquí. Dije, me valió madre la iglesia, a mí la ciudad me gustó. Una galera, hermano. Una galera como con como con unos 15 miembros. Pero yo no vi la iglesia, yo vi el clima. Mi mente se proyectó a comprar una tierrita, claro, yo, ¿verdad? No la iglesia, yo. Y decir, aquí voy a hacer una iglesita, Naranja Washington, decía melocotón, y yo, soñando yo. Jamás soñé en las almas, jamás soñé. ¿Qué pasó? Fracasé. Es que no era para usted, no, y yo fui el que no la hice mía. Me aburrí. Cuando uno toma las decisiones así equivocadas, hermano, solo el fracaso va. Solo el fracaso va. Yo recuerdo que el pastor Celio, yo siempre llevé el culto de los martes en este tabernáculo toda la vida. Yo lo inicié. Y el pastor Celio, cuando yo le dije que me iba, me dijo, está bueno, hermano Rafa, me dijo, está bueno que vaya. Le voy a dar un consejo, me dijo, no deje su culto el martes. Pero como yo iba con todo, lunes familias en victoria, martes no sé qué, culto de torre de oración, miércoles estudio bíblico, jueves amaneciendo con Dios, bien, y éramos 8. Los hermanos ya no hallaban ni qué hacer con tanto, ya ni llegaban, pues. Entonces yo fui en desánimo perdiendo todo aquello. ¿Por qué? Porque yo había decidido equivocadamente cosas de Dios. Hasta cierto punto quiere decir que yo me burlé y tuve mi recompensa negativa. Yo entendí lo malo que había hecho. El Señor permitió, porque el mismo pastor Celio me llamó que me viniera de regreso para acá. Y con el tiempo aquí estamos, hermano. Entonces, dentro de todo, por lo menos yo no perdí aquello de mi relación directa con Dios. Yo seguí con mi Biblia, yo seguí esto, hasta que fui llamado de nuevo acá a esta iglesia. Y aquí me tiene el Señor. ¿Agradecido con el Señor? Claro que sí. Pero pastor, ¿y qué me quiere decir con la fe? No, absolutamente nada. Que yo dije en ese momento, pastor, le dije a Ortiz, esta es lo que yo quiero, le dije. Yo le señalé la iglesia, pero lo que yo quería no era la iglesia, quería otras cosas. ¿Por qué cuento esto? Porque hay momentos en que nosotros podemos estar sirviéndole a Dios, podemos estar predicándole a Dios, lo que usted quiera para Dios, pero no lo estamos haciendo como Dios quiere. Ese es el peor error que una persona que se llame cristiano puede cometer. Cuando hacemos cosas que creemos que solo porque voy a estar en una iglesia, solo porque voy a ir al culto, solo porque voy a hacer esto, voy a agradar a Dios. No, mi amado. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Eso es lo que Él necesita en nosotros, que demos nosotros todos esos pasos de esa manera. Dios nos llama a nosotros y nos pide exactamente lo mismo que le pidió a Abraham, que dejemos todo, hermano, que dejemos todas esas cosas que están estorbando esa relación con Dios. Él no le va a pedir a usted que así ya no trabajes para que no, hermano. Si la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, y dice la Biblia que el que no trabaja que no coma. Es que todo es bajo una norma, todo es bajo algo equilibrado que Dios pide. El problema es cuando tu trabajo, el problema es cuando tu familia, el problema es cuando tus hijos, el problema es cuando tu chucho, cuando tu lora toman el puesto en tu corazón que debe tomar Dios. Ese es el problema. Y me voy a adelantar con Abraham.
Cuando se cumplió la promesa de él y le dio a su hijo Isaac, ¿qué pasó? ¿Por qué se lo pidió? Si allí estaba montada la promesa. Porque un hombre de 100 años, que no era abuelo, sino que su hijo, su primer hijo, el único hijo en ese momento, la promesa de un milagro, la lógica es que llenó el corazón de Abraham. Su niñito, Arruro, mi niño, cabeza de ayote, jugando con él, como Chuchito se lo montaba. Es normal, eso es normal, no hay que criticarle. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Que anteriormente el corazón de Abraham estaba lleno del amor de Dios. Era el primer lugar. Y cuando llegó su hijito precioso, ¿qué pasó? Empezó a bajar del corazón de Abraham el amor y comenzó el amor de Isaac a superar el amor a Dios. ¿Qué hizo Dios, hermano? Dios es un Dios celoso, dice la Biblia. ¿Y qué hizo Dios? Entrégame a tu hijo, le dijo. ¿Y qué hizo Abraham? Se lo entregó. ¿Y qué pasó cuando Abraham lo iba a sacrificar? ¿Por qué se imagina usted que mandó a un ángel a detener el puñal cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo? ¿Qué se imagina usted? ¿Qué piensa usted? Es que la Biblia es para meditar. La Biblia es para pensar. ¿Qué se imagina? ¿Por qué lo detuvo? Para que no lo matara porque la promesa no se iba a cumplir. Si es Dios, hermano. Él dice algo y se cumple con quien sea. ¿Por qué fue? Porque en ese momento que Abraham levantó el puñal y que iba a sacrificar a su hijo, le demostró él a Dios de que ya su hijo había bajado de nivel y que Dios había vuelto a tomar el lugar de él en el corazón, y lo detuvo. Es peligroso. Entonces, ¿qué te pide hoy? No te está pidiendo sacrificios, no. Lo que Él te pide es que ese amor, ese es tu primer amor con el que el cristiano iniciamos siempre, de servirle, de trabajarle, de hacer todo lo que Él quiera, de evangelizar, de meterse en los ministerios, de servirle a Él de corazón. Y ya lo perdimos, mucho lo hemos perdido. Vuelva de nuevo a tomar el control del corazón y sea Él el primero en tu vida. Entonces ahí le vas a demostrar en realidad lo que es la verdadera fe. Y luego el siguiente versículo dice, el 9, por la fe dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. 3 generaciones que vivieron de esa manera en la tierra prometida. Estando ahí, lo único que Abraham logró poseer de toda la tierra prometida fue el lugar donde lo enterraron a él y enterraron a Sara. De ahí nada, no se posesionó de nada. Abraham no tenía toda la Biblia como la tenemos nosotros. Y él sentía por medio de la relación con Dios que nada era de él. Y dentro de su forma de ser y mantenerse en comunión con su Creador, logró entender que la vida terrenal no lo era todo. Y nosotros, con tanto que tenemos en las Escrituras, no queremos entender eso. Y nos posesionamos aquí de todo: mi casa, mi terreno, mi carro, mi esto, mi el otro. Y mañana, ¿quién te garantiza? Y si Dios te dice a casita y todo eso. ¿Y cuál es todo el sufrimiento? Que estamos arraigados, que estamos posesionados completamente de este mundo, de la tierra. Esto es mío, yo no me voy de aquí.
Y vemos que muere uno, que muere otro, otro en las noticias, otro en un accidente, un pariente nuestro, y todo es el fin del mundo porque se murió. Y la pregunta es, ¿y qué es lo seguro que nosotros como seres humanos tenemos? ¿Será tu esposa? No. ¿Y cuántos matrimonios no hay que llegan a 40, 50 años de casado y de repente se le ocurre a él o a ella abandonarlo y se termina el matrimonio? Los hijos tampoco. ¿Y quién le garantiza, pues? ¿Y cuántos hijos no ven a sus tatitas muriendo, a sus viejitos, y a ellos les vale un comino y ni se acercan? No, garantía. ¿Cuál es lo seguro que usted tiene en la vida? La muerte. No hay un inmortal en esta tierra. Pero como nosotros se nos olvidan todas esas cosas, no estoy diciendo, ni me va a entender mal, que uno no sufre por un ser querido. Claro que sí. Pero el cristiano, el verdadero cristiano, así como el ejemplo que pone Abraham, le duele la pérdida de algo, pero él sabe que va a ¿qué? A una mejor vida. Sabe que un día, cuando Dios quiera, nosotros también vamos a abandonar esto. Entonces tenemos que vivir como aquí en la tierra, como vivía Abraham, como extranjero y peregrino. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras ya para nosotros como iglesia, y con esto vamos a ir terminando. Filipenses 3:20. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía, ¿a dónde está? Dice, en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces quiere decir, según lo que las Escrituras dicen, que no somos ciudadanos de este mundo. Entonces, llenar nuestra mente de esto, si no es bajo la convicción de la fe, no podemos. Para muchas personas, inclusive para muchas personas que esta mañana estamos aquí, todo esto es mentira. Mira lo que dice, que soy ciudadano del cielo. Es lo que la Biblia dice, hermano. Aquí se habla según lo que la Biblia dice, no según lo que yo creo. Y como no soy ciudadano, soy un extranjero o un peregrino. Entonces, cuando uno llega de su lugar de origen a otro país, se ve la diferencia. Completamente se ve la diferencia. Usted sabe cuando hay un extranjero. Inclusive vaya a Guatemala. Y en Guatemala cuando lo oyen hablar saben que usted es salvadoreño. Dicen ellos que nosotros cantamos más que ellos, dicen. Yo estudié un año allá en la San Carlos de Borromeo, en Guatemala. Y que yo canto más que vos, le decía un chapín. No, hombre, si vos solo la guitarra te falta, le decía yo. Ellos dicen que, o sea, somos completamente diferentes. Frutas que ellos tienen otro nombre. Y una vez andaba buscando un arrayán y no me acuerdo cómo le dicen al arrayán, pero nada que ver con el arrayán. Uno habla de paila y ellos no entienden qué es una paila. Y países fronterizos. ¿Y cuál es mi país de origen? El Salvador. ¿Qué era yo allá? Un extranjero, un peregrino. Era un tiempo que iba a estar yo ahí nada más. Y dice la Biblia que eso somos nosotros. Mire usted en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, dice, yo os ruego, oiga bien, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué quiere decir eso? Que seamos diferentes. Como estamos en otra nación, aquí somos extranjeros y peregrinos, ¿debemos de qué? De ser diferentes. La gente debe notar que no pertenecemos aquí. Eso es lo que la Biblia enseña, hermano. Y en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, verso 20, dice lo siguiente. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es la misión que nos manda a la palabra que creo que todo el mundo sabemos que ¿qué es un embajador? ¿Quién es un embajador? Es un representante de otro país, de otra nación. ¿Y viene qué? ¿A qué viene el embajador?
hablar de su nación, muchas veces ayudar al país donde está, lo que usted quiera, pero en el contexto es que representa a su país. Imagínese un embajador haciendo relajo, un embajador siendo un vulgar, un embajador siendo cualquier cosa, hermano. ¿A quién ponen mal? A su país. El embajador, dicen, de tal lado, ni el nombre le conocen al embajador. El embajador, el señor embajador de los Estados Unidos, fulano de tal, va por allá el nombre de él. Pero ¿representa qué? A los Estados Unidos, el embajador de Alemania, etcétera, etcétera. ¿Representan quién? Su país. Y dice Corintios, dice Pablo en la epístola, que esos somos nosotros, de Cristo, dice. Ve el compromiso que tenemos. Como no pertenecemos aquí, como somos ciudadanos del cielo, y aquí somos embajadores, estamos representando a Cristo. Entonces cada cosa que nosotros hacemos como embajadores que somos, estamos diciendo, este es el país donde este pertenece. Este es el representante del que tanto afaman nosotros los cristianos. Entonces, ¿debemos de qué? Debemos de ir, y esto ¿cómo lo creo, pastor? Así como Abraham creyó cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te voy a mostrar, y comenzar a caminar. Entonces yo tengo que comenzar a caminar ¿en qué? En que soy ciudadano del cielo, en que soy un embajador de Cristo, en que soy extranjero y peregrino, y todo eso es una representación para el que un día murió en la cruz por mí, me salvó. ¿Por qué? Porque borró todos mis pecados entregando su vida por mí. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias, Padre, por la vida de este gran hombre, por la vida de él que nos da muchas enseñanzas,